Estamos en CX30, Radio Nacional 1130 AM, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook ahora mismo, en donde estamos. Más tarde vamos a estar en YouTube. Mirá en dónde estamos. Ahí tenemos nuestro canal, que no sale en vivo, sino que sale después en diferido, se puede decir. Bueno, sale grabado, editado. Un trabajo impecable de Mariana Peralta, evidentemente. Ya está con nosotros el doctor Jorge Patpatian. Estamos teniendo un problemita otra vez con Zoom. Vamos a tener que corregir eso. Creo que tiene que ver con mi computadora, me parece, Damián. Me preguntan por acá, presión fiscal. Bueno, la presión fiscal es la relación que hay entre los ingresos que tiene el Estado, la hacienda pública, y el Producto Bruto Nacional. Es decir, el Estado lo que hace para recaudar, para tener recursos económicos, es poner impuestos. Y esos impuestos son el traslado monetario que se hace de todo el sector productivo del país hacia las arcas del Estado. Y la presión fiscal consiste en el porcentaje de presión impositiva que hay sobre la actividad económica. Lamentablemente está complicada la imagen, Damián. Vamos a ver si se puede esto arreglar o no. Está con nosotros el doctor Patián. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Buen día, Rubén. Es un gusto en esta mañana poder estar con usted. Con o sin problemas técnicos, aquí estamos. Así que espero que los oyentes puedan tener la posibilidad de poder escucharnos en esta mañana algo tan interesante como la temática que estamos abordando. Sin duda, doctor. Sí, es un problema que tiene, está en mi computadora este problema, evidentemente. Voy a tener que hacerla ver otra vez. Tiene que ver, creo, con los fans de la computadora. Este, doctor, la sexualidad y la doctrina de género, qué diferencia sustancial, ¿verdad? Sí, es muy cierto. Cuando nosotros analizamos esta temática, por supuesto que tiene ribetes políticos, culturales, sociales, económicos, pero bueno, desde mi sesgo médico, yo no puedo dejar de hablar todo lo que tiene que ver con la influencia que tiene sobre los pacientes, sobre ese material vulnerable como es la niñez y la adolescencia. Y yo Ujú. creo, Rubén, y después me gustaría escucharlo a usted también, pero yo creo que hoy yo quisiera abordar los efectos colaterales que todo el tema de la perspectiva de género trae, fundamentalmente en tres aristas, ¿m? O tres ángulos que yo quisiera destacar brevemente si en esta media hora de programación tenemos el tiempo. En primer lugar, vamos a ver el ribete de la relación educativa, ¿m? Que tienen aquellos chicos que hoy están entrando en los centros CAIF, en los medios preescolares, a nivel de la escuela, luego en secundaria. En segundo lugar, vamos a ver la propia niñez y adolescencia. Yo no puedo negar que esta impronta ideológica, teórica, está siendo de una influencia notable con efectos colaterales en la adolescencia. No lo puedo negar. ¿M? Y por otro lado, también yo quisiera destacar la relación que esto tiene con la medicina, porque hoy la medicina también está siendo afectada por esta forma de pensamiento. Y hay un cuarto, que si usted me permite yo lo quisiera citar, que es la relación también que esto genera entre los padres y los hijos, con una nueva forma de pensamiento que está como tsunami, por supuesto, invadiendo las aulas de nuestros centros de estudio. Entonces, si vemos, por ejemplo, el eje central, que es la vida humana, fundamentalmente en la niñez y en la adolescencia, ¿qué tenemos que decir? Bueno, fundamentalmente la adolescencia es un periodo de mucha agitación, de mucha confusión. El adolescente típicamente es un ser influenciable, moldeable, que no tiene todavía una identidad definida y que la identidad del adolescente se funde en el grupo. Él es lo que es el grupo. ¿Mm? Claro. Y basta saber que los padres en alguna oportunidad le piden algo al chico, ejemplo, que se corte el pelo. El chico no se corta el pelo porque todos tienen el pelo largo, pero basta que todos se corten el pelo para que él le pida dinero a la madre, para que pueda, evidentemente, ir a la peluquería y cortarse el pelo, porque él es fruto de lo que pasa en el medio ambiente. Ahora, esta vulnerabilidad hace que en estos últimos años la influencia educativa, la influencia de las redes sociales, la influencia que tiene que ver con los pares de amigos, todo nos lleva de la mano a pensar
que por supuesto la sexualidad humana es así, es netamente influenciable, no es un instinto sexual, no estamos hablando de un instinto, estamos hablando de algo que es un proceso educativo, formativo, que hay una impronta biológica, pero no podemos negar lo cultural, lo social, el constructo que ese adolescente va gestando a lo largo de los años. Entonces, si hay una influencia notable en la vida del adolescente en estas circunstancias, es posible que esta confusión que el chico tenga pueda ser eh, con un efecto colateral en el cual, si nosotros le damos rienda suelta a esa situación, nos vamos a equivocar en más del 80%. Y esto no es una ideología que estoy planteando, estos son hechos de la realidad. Y le voy a decir por qué. Porque el 26% de los adolescentes que están confundidos en su orientación sexual, que es propio en una etapa del desarrollo psicosexual, esa confusión, a los 25 años ese 26% baja a un porcentaje histórico, depende de la región, de alrededor de un 4 a 5% en cuanto a la orientación sexual. Entonces, si vamos al terreno de la identidad sexual, más o menos las cifras son mucho más, son por supuesto más llamativas, y son similares en los porcentajes de los cuales tenemos que cuidarnos, porque más del 95%, por ejemplo, de los varones que se sienten niñas en la edad infantil, cuando tengan 25 años, librados a su situación evolutiva natural, van a ser heterosexuales, van a ser personas que van a tener una identidad sexual conforme a su sexo anatómico. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque los padres, el adolescente en cuestión y por supuesto los médicos, tenemos una responsabilidad enorme de dar estas cifras en la mesa de un consultorio. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a equivocar. Cuando nosotros en aras de pensar que por derechos sexuales y reproductivos cada uno tiene el derecho de percibirse como quiera, yo quiero decir que ese derecho termina con mi responsabilidad. Yo lo hablo como médico. Yo también tengo una responsabilidad eh, sexual y reproductiva en mis pacientes. Como tengo una responsabilidad pulmonar en mis pacientes. Y le digo como ejemplo, le digo como ejemplo. Si un paciente fumador hace 40 años y Sí, comienza a tener tos y comienza a tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, yo tengo la obligación, ¿eh? A pesar de que él diga yo quiero seguir fumando y no me importa, y no me importa morirme, porque de algo hay que morirse, dicen muchos fumadores, pero yo tengo una responsabilidad pulmonar en el paciente, porque yo claro, sé claro, que porcentualmente ese paciente puede ir a ser portador tarde o temprano o presente en un neoplasma de pulmón. Yo tengo la obligación de hacerle una radiografía de tórax, por más que el paciente no quiera fumar. Es mi claro, responsabilidad. claro. Cuando yo le digo a un fumador, Rubén, que por ley afortunadamente se ha dispuesto en nuestro país, que salga al ambiente Abierto, público, fuera de, público. ahí está, al ambiente abierto, fuera del recinto de las cuatro paredes de una oficina a fumar, yo no lo estoy discriminando No, de claro. ninguna manera. No estoy diciendo usted es un fumador, tiene que salir a la calle. Está Porque cuidando yo a lo los no fumadores, estoy protegiendo a los no fumadores y lo estoy protegiendo también a él a porque él, los efectos también van a ser mucho más menos nocivos que, notorios cuando él claro, asuma el derecho de fumar en donde quiera, porque a mí no me va a pasar nada. Pero cada vez que sale y prende un cigarro, él se da cuenta del daño que se está realizando, porque está yendo afuera. Lo estoy discriminando de ninguna manera. Cuando como médico en el Uruguay se adoptó la norma de que los pacientes que tienen una orientación homosexual no donen sangre, y esto apareció fundamentalmente en el tiempo del SIDA, sí, no es que el Ministerio de Salud Pública estaba discriminando a los homosexuales, pero porcentualmente, como hecho de la realidad, había una responsabilidad de decirle al paciente, mire, y yo lo leí en un cartel, yo creo que ese cartel ya no está más, por claro, supuesto que no está más, pero en un centro de estudio, mire, en un centro médico, mire lo que le decía, si usted tiene una orientación sexual
diferente a la heterosexualidad, y usted viene a donar sangre, disimuladamente, usted deje el número, vaya al baño y retírese. Algo así decía. ¿Eh? Ah, Como diciendo, bueno, este lugar no es para usted, pero no es porque lo estamos discriminando. Hoy, lamentablemente, la comunidad LGTB está reivindicando ese derecho de aún de mm, donar sangre cuando estamos sobrepasando los límites de una responsabilidad médica que dice que aquellas personas que tienen una conducta homosexual, en el 28% de los casos, en 1986 el manual Merck decía que el 28% de los homosexuales tienen en su vida genital activa más de 1.000 parejas diferentes. Y sabe, en 1986 el manual Merck no tenía un tinte ideológico, describía la realidad, mm. describía la realidad nada más. Entonces, fíjese ustedes, son hechos de la realidad. Y se nos quedó Entonces, el yo no manual estoy Merck, discriminando. Entonces, doctor. ¿sí? Se nos quedó el manual Merck, porque sigue esa estadística o la comunidad LGBT eso también lo tiene bastante censurado. Mire, le digo otra estadística, a ver si a usted le sirve como respuesta a su pregunta, Mm. a su inquietud. Mire, cuando en Dinamarca se aprobó el matrimonio igualitario, quiere que le diga una cosa, ¿sabe cuál es el porcentaje de homosexuales que se casan legalmente? El 1%. El 1%. ¿Qué significa eso? ¿Qué le dice eso? Que lo que quiere es reivindicarse son derechos públicos, salir a la palestra, salir a la tribuna, pero en realidad la persona, pero no estoy Eso es, discriminando cuando el entiendo, estoy doctor, hablando de la realidad. Sí, es un, digamos que es una ceremonia matrimonial militante más bien, ¿no? Es exactamente. No es sentida. no. Ay, que no quiero, que quiero casarme con una persona Como pasó hace poco acá y no puedo. con la fiscal Lovesio, creo que fue que también publicó en redes y entonces hizo pública su casamiento con otra mujer, ¿no? O sea, es militante más que otra cosa. Exactamente, es ideológico, totalmente Claro, ideológico. Entonces, claro. eh, pero mire Rubén y oyente, no me confunda por favor. Esto no es Acá, contra la homosexualidad, ¿eh? Que eso siempre exacto, quede pero claro. Esto es por contra supuesto, corporaciones que imponen una ideología y la imponen como política de Estado, que es distinto. exacto, Lo que usted exacto. Acá dice, no doctor, estamos, yo sí, este punto que usted dijo cuando habló de las aristas, hay un punto clave que usted mencionó al comienzo y lo desarrolló muy bien, que es la tarea educativa de enseñanza del Estado respecto a este tema. Porque en nuestro país, por ejemplo, incluso se está violando, a mi criterio, el principio de la laicidad y la universalidad de la educación o de la enseñanza. Porque en definitiva es imponerle a los pequeñitos, a los niños chiquititos, ya una ideología, porque es una teoría, es un constructo, es una teoría, es una construcción teórica, no es una verdad científica empíricamente comprobada, como la ciencia lo exige, de comprobar las hipótesis o las teorías científicas y luego en esa empiria reiterativa, bueno, se sabe como pasó con las vacunas, que eso es un resultado cierto y tiene una comprobación científica. Pasa, por ejemplo, con los datos estadísticos que ustedes manejan, doctor. Ustedes tienen datos estadísticos de los tratamientos terapéuticos y van viendo si son efectivos o no, o hasta qué punto son efectivos, o si algunas nuevas terapias farmacológicas han mejorado el tratamiento de enfermedades. ¿Estoy en lo correcto? Eso es la ciencia. mire, lo primero es no dañar, Y ¿eh? lo primero es no dañar, claro. Lo primero es no dañar. Yo, si algo aprendí en la Facultad de Medicina, es que lo primero que tengo que hacer es no dañar. Y el único medicamento que no hace daño es el que no se toma. Eh, Es el que no se toma. Entonces, yo tengo que tener eso en mi mente, en mi cabeza. Cuando doy un fármaco a un paciente, mm, tengo que tener mucho cuidado por los efectos colaterales. Ahora bien, si la ciencia médica desecha toda la realidad biológica humana, ve a un paciente adolescente, lo ve funcionando bien desde el punto de vista médico, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista biológico corporal, y viene a mi consulta. Y el chico dice, porque la madre lo trae, muy preocupada, por lo menos uno de los dos padres cuando están presentes preocupados porque el chico empieza a tener una identidad diferente. Ahora, ¿de dónde sacó eso? Primera cosa, hay niños que pueden tener una
inclinación Una pulsión pasajera, que sea, pasajera, claro. trans, ya termino, pasajera, transitoria, es un hecho de la realidad que yo no puedo negar. Pero no puede ser que, como en el Reino Unido, y ya lo dijimos en otros programas, la disforia de género en niños y adolescentes ha aumentado un 2.500% en los últimos 20 años. Las clínicas de género, de reorientación de la identidad sexual, la reasignación a través de la hormonización, ha aumentado en una forma notoria. Ahora, yo no tengo el derecho, como médico, de pensar que por lo menos ese niño, ese puber, ese adolescente, puede estar confuso. Tengo que pensar, como dice las teorías de género, que todos nacemos amorfos, que todos nacemos con una sexualidad que no tiene pie ni cabeza y que es el constructo social el que hace que determinada tendencia, identidad y orientación se forme por la influencia cultural y educativa. Yo puedo pensar en eso cuando me doy cuenta de que hay un sexo hormonal, un sexo cromosómico, un sexo gonadal, un sexo embrionario que nos diferencia. No puedo ir contra la realidad. Entonces, ¿tengo el derecho? Hoy no tengo ese derecho, Ujú. porque esa responsabilidad médica Hasta genómico, ¿no? Porque tenemos está, una sí, pero ontogénesis sexual, sí, por ya supuesto, nacemos con una constitución genética, como usted dice, gonadal, hormonal. O sea, hay una constitución físico-biológica constatable. Es una cosa increíble, ¿no? Es decir, entonces, es constatable el hecho de que una persona nació varón o nació mujer. Y después, o sea, por la anatomía genital, por la anatomía física, por las condiciones o las características hormonales, gonadales. Es decir, ya eso es un hecho de la realidad. Qué increíble que una teoría se imponga en este mundo como si fuera una verdad científica revelada. Además, sin, como usted dice, sin, digamos, el caudal o el récord empírico de comprobación científica. A eso me refiero yo. Inclusive claro. en Inglaterra se está haciendo una retranca de ese tema por los perjuicios que se están viendo en materia de hormonización. Que usted lo Mm, sabe, doctor, hay muchos estudios que ya Inglaterra va pegando la retirada respecto a propiciar este tipo de políticas tan LGBT. Está pasando en Suecia, que rompieron, por ejemplo, hasta con las leyes de paridad, porque vieron que no funcionaban, ¿no? Que también ese es otro tema a tratar, me parece. ¿Por qué tener estados con leyes de tanto porcentaje para mujeres, para hombres, para negros, para blancos, para colorados, rojo o verde, para ingresar a una función administrativa o un partido político, una empresa? Me parece que no tiene ningún sentido. Eso obedece a la dinámica de la sociedad, a la capacidad de cada quien, a los talentos y las virtudes de las personas. Es decir, ya tenemos el principio de igualdad ante la ley. Somos todos iguales, tenemos los mismos derechos laborales, empresariales. Una cosa increíble, ¿no? Pero, y tenemos una ley antidiscriminatoria, tenemos la obligación de no discriminar. Y cuando estamos hablando de estas cosas, usted disculpe que hay una construcción por no, aquí en está el bien, está edificio, bien. se siente un ruido, no tengo más remedio, yo Y bueno, no lo puedo radio verdad, está bien, doctor. pasar. Pero en realidad nosotros tenemos como médicos una responsabilidad. Que la responsabilidad médica comienza cuando termina el derecho de nuestros pacientes. Los Sí, pacientes tienen derecho, los adolescentes tienen su derecho, pero yo tengo que saber que si las estadísticas a mí me señalan de que a los 25 años un chico se va a alinear en el 95% claro. a su orientación natural Mm, y a su identidad que el cuerpo está denunciando. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado mm, de tildar a ese chico y de decirle, tenés que ayornarte, no se preocupe mamá, así es el momento, así es el tiempo, los tiempos han cambiado, ahora tenemos eh, eh, una independencia progresiva del adolescente, del cual tenemos que respetar, ¿sí? Pero ese respeto implica esterilizarlo para toda la vida, hacerle una mastectomía, y si sigue menstruando, todavía a sacarle el útero para que no menstrue, porque eh, sí, esa chica está llorando mes a mes que pasa, mm, porque está menstruando y ella no quiere menstruar porque se siente un niño. ¿Y por ah, qué se siente un niño? ¿Por qué se siente un varón? No podrá tener una confusión. Y yo me pregunto, ah, pero no tengo derecho a preguntarme. Mire, tengo derecho a expresarme todavía, sí. y pues lo digo, Doc- pero yo me doc- saco.
Lo digo porque me Doctor, estoy sacando la túnica. tenemos que ir cerrando, me dice el operador, pero qué Sí, tema interesante va a ser, lamentablemente, de interés, ¿no? Interesante en el sentido de interés para la ciencia médica, llevar una estadística de estos hechos de acá a 15, 20 años, si esto sigue. y sí, Para llevar una por, estadística científica de ver cuántos, todo esto fue por inducción, que fueron inducidos, digamos que contagiados por el entorno social, la socialización adolescente, como usted dice, la propaganda política, además esa tiranía ya educativa, ¿no? Porque eso se impone, discriminando otras opciones educativas y violando abiertamente el principio de laicidad que tiene nuestra ley orgánica de la educación, por ejemplo, mm, pública de la educación y el principio de laicidad que se establece con claridad en el Estado uruguayo. Doctor, yo le agradezco un montón. Vamos a seguir hablando de este tema. Da para muchísimo, ¿no? Hasta incluso determinar por qué se puede considerar que esta ideología de género es eso, una ideología, que no es una ciencia. Voy a traer datos, cómo nació esto, movimiento LGBT, quiénes fueron sus popes, sus teóricos que dieron este constructo desde el estructuralismo y postestructuralismo. Y ahí hay toda una baraúnda de teóricos ya de la década del 50, los 60, que van perfilando esta tarea, incluso muy vinculada a una ideología aún más abarcativa, que es el marxismo cultural, ¿no? Para ir creando ejércitos de minorías que se vayan alineando a una propuesta de sociedad distinta a la sociedad liberal, democrática, republicana, de ese patriarcado capitalista, dicen ellos, ¿no? Hablan de emanciparse del patriarcado machista y capitalista, de esa bufonería burguesa. Y sigue estando ahí, está el marxismo ahí detrás, pergeñando todas estas ideologías. Es impresionante todo eso, ¿no? Con estudios muy serios, ¿no? De investigadores realmente serios, científicos, académicos, como el caso de Tom Wolfe, el caso de Roger Scruton, tantos de John Beauty, ni que hablar acá Agustín Laje, Nicolás Márquez, César Vidal, y tantos teóricos que van explicándonos todos estos temas. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y un los gusto, ¿eh? vemos. Nos Que vemos. pase muy lindo. Seguimos, seguimos. Seguimos, cómo no. Saludos, saludos. El doctor Jorge Patpatián conversando con nosotros de sexualidad médica y en este caso sexualidad y género. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana y sí, para seguir sabiendo o preguntando al menos en dónde estamos. Chau. Libertas.